Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Esa noche empezó como cualquier otra misión, o al menos eso pensé al principio. Soy el cabo Luis Morales, un soldado estadounidense con raíces mexicanas, y estoy acostumbrado a seguir órdenes sin preguntar mucho. Pero esa noche, desde el principio, algo no olía bien. Y no era el café quemado que llevábamos en los termos. Nos reunieron a mí y a mi equipo en una base cerca de la frontera. El sargento nos dijo que teníamos que trasladar a un grupo de indocumentados, pero no cualquier indocumentado. Estos tipos eran criminales, de los peligrosos, de los que ni siquiera quieres tener cerca. Nos dieron sus fichas: asesinos, traficantes, gente que había hecho cosas que ni en mis peores pesadillas me imaginaba. Pero había uno que no cuadraba. El sargento nos pasó la lista y nos dijo: estos cabrones son lo peor de lo peor. No los subestimen. Yo le eché un ojo a los nombres y las fotos. Todos parecían duros, de esos que te miran feo y ya sabes que no les caes bien. Pero uno de ellos, ese tipo era diferente. No tenía nombre, solo un número, y en la foto se veía demacrado, como si llevara años sin ver el sol. Tenía unas marcas raras en la piel, como tatuajes, pero no de esos que te haces en la cárcel. Eran símbolos extraños, como los que ves en esas películas de brujería. Y sus ojos, no mames, sus ojos parecían vacíos, pero al mismo tiempo te miraban fijo, como si supieran algo que tú no. Subimos a los prisioneros al camión blindado. Era de esos grandes con celdas individuales y puertas reforzadas. El tipo raro, el de las marcas, iba en la última celda. No dijo ni una palabra cuando lo subimos, pero sentí un escalofrío cuando pasó a mi lado. Era como si el aire a su alrededor estuviera más frío, ¿me entiendes? Como cuando abres el refri y te pega ese aire helado en la cara. El convoy arrancó. Éramos 2 camiones y un par de jeeps con más soldados. Íbamos por una ruta secreta, lejos de los caminos principales. El sargento nos dijo que era por seguridad, pero yo me quedé con la espinita de que algo no cuadraba. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no usar la ruta normal? Pero bueno, yo no era el que daba las órdenes. Todo iba más o menos tranquilo al principio. Íbamos platicando entre nosotros, tratando de pasar el rato, pero, de repente, las luces del camión empezaron a parpadear. No eran las luces de afuera, no. Eran las de adentro, las que iluminaban las celdas. Parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Y luego vino el frío. No sé cómo explicarlo, pero de la nada empezó a hacer un frío de aquellos. No era normal, no era como el frío de la noche en el desierto. Era un frío que te calaba hasta los huesos, como si algo estuviera chupando el calor de todo a tu alrededor. Mis compañeros y yo nos miramos, incómodos. Nadie dijo nada, pero todos estábamos pensando lo mismo. ¿Qué chingados está pasando? Y entonces lo escuché. Era un susurro, bajito, como si alguien estuviera hablando en otro idioma. No entendía ni madres, pero sentí que ese sonido se me metía en la cabeza, como si alguien estuviera rascando una pared con las uñas. Me volteé hacia la celda del tipo raro, y ahí estaba él, parado en medio de la celda, mirándome fijo. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido de su boca, o al menos, no uno que yo pudiera oír. Las luces parpadearon más rápido, y el frío se hizo más intenso. Mis compañeros empezaron a agitarse, preguntando qué estaba pasando. Uno de ellos, el güey que manejaba el camión, gritó: «Algo está mal con el motor». Pero yo sabía que no era el motor, era algo más, algo que no tenía explicación. Y entonces, las luces se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. No se veía nada, ni siquiera las manos frente a tu cara. El camión se detuvo de golpe,
y yo me estrellé contra la pared. Escuché a mis compañeros maldecir, preguntándose qué estaba pasando, pero yo no podía hablar, no podía moverme, porque en medio de esa oscuridad escuché algo, un gruñido. No era un gruñido normal, como el de un perro o un animal cualquiera. Era algo profundo, gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra. Y lo peor era que no venía de afuera, venía de adentro del camión. ¿Qué chingados pasó?, gritó alguien, no sé quién, porque en la oscuridad todos sonaban igual. «Cálmense», ordené, tratando de mantener la calma, aunque por dentro yo también estaba asustado. Encendí mi linterna y el haz de luz iluminó las caras de mis compañeros. Todos estaban pálidos, con los ojos bien abiertos, como si hubieran visto un fantasma. El conductor, un tipo llamado Smith, estaba sudando frío y agarrando el volante como si su vida dependiera de ello. «El motor se apagó solo», dijo Smith con la voz temblorosa. «No sé qué pasó, pero no quiere arrancar. Revísenlo», le dije, aunque en el fondo sabía que no era un problema mecánico. Algo más estaba pasando, algo que no tenía explicación. Mientras Smith y otro soldado bajaban a revisar el motor, yo me quedé dentro del camión con los demás. La linterna iluminaba las celdas y por un momento todo parecía normal. Pero entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. La celda del tipo raro, el de las marcas, estaba vacía. «¡Mierda!», grité apuntando la linterna hacia la celda. «El prisionero se escapó». Mis compañeros se agitaron, mirando hacia todos lados, como si el tipo pudiera aparecer de la nada. Pero no había rastro de él. Las puertas de la celda estaban cerradas con candado, y no había forma de que alguien pudiera salir de ahí sin ayuda. «¿Cómo chingado se escapó?», preguntó uno de los soldados con la voz quebrada. «No lo sé», respondí, pero en ese momento escuchamos un grito afuera. Era Smith. Salimos corriendo del camión, iluminando el camino con nuestras linternas. Lo encontramos tirado en el suelo, cerca del motor. Al principio pensé que se había resbalado, pero cuando me acerqué vi que algo estaba muy mal. Smith estaba muerto. Su cuerpo estaba destrozado como si algo lo hubiera atacado con garras enormes. La sangre manchaba el suelo y su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Mis compañeros y yo nos miramos sin saber qué decir. No había señales de lo que lo había matado, solo un silencio espeluznante que lo envolvía todo. «Tenemos que hacer algo», gritó uno de los soldados. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un ruido. Era un sonido bajo, como un gruñido, pero no venía de cerca. Venía de los arbustos, a unos metros de distancia. Apunté mi linterna hacia allá y, por un momento, no vi nada. Pero entonces, algo se movió. Era el tipo raro, el prisionero que habíamos perdido. Estaba parado entre los arbustos, mirándonos fijamente. Pero no era el mismo hombre demacrado que habíamos subido al camión. Ahora parecía más grande, más fuerte, y sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un animal. Tenía las manos ensangrentadas y en su rostro había una sonrisa que no era humana. «¡Alto!», grité apuntando mi arma hacia él. «¡No te muevas!». Pero el tipo no se inmutó. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia nosotros lentamente, como si estuviera disfrutando del miedo que nos causaba. Mis compañeros y yo retrocedimos, sin saber qué hacer. «¡Dispárenle!», gritó alguien, y todos abrimos fuego al mismo tiempo. Las balas impactaron en el tipo, pero no lo detuvieron. Ni siquiera lo hicieron tambalearse. Seguía avanzando, con esa sonrisa horrible en su rostro, como si nuestras armas no fueran más que juguetes. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. El tipo comenzó a cambiar. Su cuerpo se retorció como si estuviera hecho de algo más que carne y hueso. Sus brazos se alargaron, sus manos se convirtieron en garras y su rostro se transformó en algo que no puedo describir con palabras. Era como si estuviera viendo a un demonio salir de las pesadillas más oscuras. «¡Corran!», grité, pero ya era demasiado tarde. La criatura saltó hacia nosotros con una velocidad increíble
y todo se convirtió en caos. Escuché gritos, disparos y el sonido de algo desgarrando carne. No sé cómo, pero logré escapar, corriendo hacia el camión con el corazón a punto de estallar. Cerré la puerta trasera con todo lo que me quedaba de fuerza, pero sabía que no sería suficiente. Esa cosa era fuerte, demasiado fuerte. Las puertas de acero no la detendrían. Me quedé quieto, escuchando. Afuera solo se oía el viento y el crujido de los arbustos. Por un momento, pensé que tal vez la criatura se había ido, que me había dado tiempo de escapar. Pero entonces lo escuché. Un golpe seco en el techo del camión. Me quedé helado. No me moví. No respiré. Escuché otro golpe y luego otro. Era como si algo estuviera caminando sobre el techo, lentamente, como si estuviera buscando la manera de entrar. Mis manos temblaban mientras agarraba mi arma, pero sabía que las balas no servirían de nada. Ya lo había visto. De repente, un ruido metálico me hizo saltar. Era la puerta trasera. Algo la estaba golpeando desde afuera con una fuerza increíble. Cada golpe hacía que la puerta se abollara un poco más, y yo sabía que no aguantaría mucho. No, murmuré, retrocediendo hacia la cabina del camión. Pero antes de que pudiera llegar, la puerta cedió. Se abrió de golpe, y ahí estaba. La criatura. Era enorme, mucho más grande de lo que recordaba. Su cuerpo estaba cubierto de algo que parecía piel negra y brillante, como si estuviera mojada. Tenía garras largas y afiladas, y sus ojos... Dios, sus ojos eran lo peor. Eran como dos bolas de fuego, brillando en la oscuridad, fijas en mí. La criatura entró al camión, moviéndose con una agilidad que no parecía real. Yo me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Sabía que, si intentaba correr, me atraparía en segundos. Si me quedaba quieto, lo mismo. Estaba atrapado. Pero entonces recordé algo. El tipo raro, el prisionero, había estado susurrando algo antes de que todo esto pasara. No entendí lo que decía, pero ahora, en medio del terror, esas palabras volvieron a mi mente. No sé por qué, pero sentí que tal vez, solo tal vez, podían ayudarme. ¿Qué eres?, logré decir con la voz temblorosa. La criatura se detuvo, como si mis palabras la hubieran sorprendido. Sus ojos ardientes me miraron fijamente, y por un momento, pensé que iba a hablar. Pero en lugar de eso, abrió su boca, mostrando unos dientes afilados como cuchillos, y lanzó un rugido que hizo temblar todo el camión. El sonido era tan fuerte que me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Sentí como si el rugido me estuviera desgarrando por dentro, como si estuviera sacudiendo cada hueso de mi cuerpo. Caí al suelo, sin poder moverme, mientras la criatura se acercaba lentamente. «Por favor», murmuré, sin saber a quién le estaba rogando. Pero entonces, algo cambió. La criatura se detuvo de nuevo y, esta vez, su cuerpo comenzó a retorcerse. Era como si estuviera sufriendo, como si algo la estuviera lastimando desde adentro. Escuché un sonido horrible, como huesos rompiéndose, y vi cómo su cuerpo comenzaba a cambiar. Se estaba transformando. Su piel negra se desgarraba. Era como si su cuerpo no aceptara del todo su estado bestial. Pero, para mi mala fortuna, el monstruo no sufrió cambio alguno. El camión comenzó a sacudirse, como si no pudiera soportar el peso de la criatura. Las paredes de acero se abollaban, las ventanas se rompían, y yo me quedé ahí, en el suelo, viendo cómo esa cosa se acercaba a mí. No, murmuré, pero sabía que no había escapatoria. La criatura levantó una de sus garras, lista para atacar. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero en ese momento escuché un ruido. Era el motor del camión. De alguna manera, el camión había arrancado solo. Las luces se encendieron, iluminando el interior, y la criatura retrocedió, como si la luz la lastimara. «Ahora», me dije a mí mismo y, con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y corrí hacia la cabina. No sé cómo lo hice,
pero logré subir al asiento del conductor y pisar el acelerador. El camión arrancó con fuerza, y la criatura cayó al suelo, rugiendo de furia. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo la criatura se levantaba, lista para perseguirme. Pero el camión ya estaba en movimiento, y yo no pensaba detenerme. El camión avanzaba a toda velocidad por el camino desierto, las llantas golpeando las piedras y el motor rugiendo como si estuviera al límite. Mis manos temblaban sobre el volante, y el sudor frío corría por mi frente. No podía creer lo que acababa de vivir. Smith estaba muerto. Mis compañeros probablemente también, y yo había dejado atrás a algo que no parecía humano. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Tenía que llegar a la base. Tenía que avisar a alguien. Tenía que sobrevivir. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver a esa cosa persiguiéndome, pero no había nada. Solo la oscuridad del desierto y las luces del camión iluminando el camino. Por un momento, pensé que tal vez lo había logrado, que tal vez había escapado. Pero entonces, escuché un ruido. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre el techo del camión. No, no puede ser, murmuré, apretando el volante con más fuerza. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y luego otro y otro. Era como si algo estuviera caminando sobre el techo, buscando la manera de entrar. Sentí que el camión se inclinaba un poco hacia un lado, como si el peso de esa cosa estuviera desbalanceándolo. «¡Maldita sea!», grité pisando el acelerador aún más fuerte. El camión saltó sobre un bache, y por un momento, el ruido en el techo cesó. Pero no duró mucho. De repente, escuché un chirrido metálico, como si algo estuviera arañando el techo. Miré hacia arriba, y vi cómo el metal comenzaba a abollarse, como si algo estuviera intentando abrirse paso. «¡No!», grité desesperado, pero no había nada que pudiera hacer. El techo cedió y, de un salto, la figura cayó dentro de la cabina. Era él, la bestia. «¿Qué quieres?», logré decir con la voz quebrada. El hombre no respondió. En lugar de eso, se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando del miedo que me causaba. Sus movimientos eran precisos, controlados, como los de un cazador experimentado. No era una criatura sobrenatural, pero eso no lo hacía menos peligroso. Era un asesino, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Tú no deberías estar aquí», dijo finalmente con una voz grave y fría. Era la primera vez que lograba hablar. «Esto no es tu guerra». «¿De qué estás hablando?», pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba a punto de estallar. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no. «Ellos te usaron», dijo. «Te enviaron aquí sin decirte la verdad, pero no importa. Ya es demasiado tarde». «¿Quiénes son ellos?», pregunté, confundido. Pero el hombre no respondió. En lugar de eso, sacó algo de su bolsillo. Era un cuchillo, pequeño pero afilado, con una hoja que brillaba bajo la luz tenue del camión. «No te preocupes», dijo acercándose más. «Esto será rápido». Intenté reaccionar, pero no pude. El hombre era demasiado rápido. Con un movimiento fluido, me agarró del brazo y me inmovilizó contra el asiento. Sentí el frío del cuchillo en mi cuello y supe que no había escapatoria. «Por favor», murmuré, pero sabía que no serviría de nada. El hombre me miró fijamente, como si estuviera considerando algo. Por un momento, pensé que tal vez me dejaría ir, pero entonces hizo algo que nunca olvidaré. Con un movimiento rápido, me cortó el brazo. No fue un corte profundo, pero el dolor fue intenso. Grité, pero el hombre me tapó la boca con su mano. «Cállate», dijo con una voz que no admitía discusión. «Esto es un mensaje. Para ellos». No entendí lo que quería decir, pero no tuve tiempo de preguntar. El hombre soltó mi brazo y se alejó un poco, como si ya hubiera terminado lo que tenía que hacer. «¿Por qué haces esto?», logré preguntar, mientras me sujetaba el brazo sangrante.
El hombre me miró y, por primera vez, vi algo en sus ojos que no era frialdad. Era tristeza. «Porque no tengo opción», dijo. «Y tú tampoco». Y entonces saltó por la ventana del camión, desapareciendo en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve ahí, temblando y sangrando. Cuando finalmente reaccioné, miré a mi alrededor, pero no había rastro del hombre. Solo yo estaba ahí, en medio de la nada, con un brazo cortado y una sensación de vacío que no podía explicar. Decidí caminar. No sabía hacia dónde iba, pero sabía que no podía quedarme ahí. Con cada paso, sentía que el dolor en mi brazo aumentaba, pero no me importaba. Tenía que llegar a la base, tenía que avisar a alguien, tenía que entender qué estaba pasando. Después de varias horas de caminar, vi algo a lo lejos. Era una pequeña casa, perdida en el desierto. No parecía habitada, pero era mi única esperanza. Corrí hacia ella, esperando encontrar refugio. Pero, de repente, cuando sentía que iba a morir, un convoy llegó a mi rescate. Eran otros militares, fuertemente armados. Ellos ya tenían conocimiento de todo lo que había ocurrido. La verdad, nunca supe con exactitud lo que pasó, aunque se susurra que se trataba de un hombre que fue víctima de un experimento. También se habla de un ruso que había sido capturado al detectarse que era un supersoldado. La verdad, no lo sé, pero agradezco haber salido con vida.